Hola amigos, bienvenidos a Nepal, donde As Televisión se ha venido a vivir la final de las Golden Trail Series, donde va a estar Kilian Jornet, Davide Magnini y la élite del trail mundial. Aquí estamos, por encima de las nubes, en un atardecer espectacular, casi a 4.000 metros y con el Annapurna de fondo. Todo listo para una carrera espectacular. Estamos aquí con Kilian Jornet en Nepal. En Nepal, sí, en Kathmandú ahora. Y es un país diferente, primero sin duda por la naturaleza que tiene, ¿no? Las montañas que hay son espectaculares, son grandes, pero también son muy bonitas, ¿no? Sobre todo es una mezcla de culturas muy distintas, ¿no? Desde que conviven con todas juntas, ¿no? Desde hinduistas a budistas, gente que viene de Tíbet, que se han exiliado de allí, gente que de todas partes del mundo. La gente lo dan todo, ¿no? Vas a sitios que gente que no tiene nada y siempre están con una sonrisa. Te vamos a seguir de cerca para contar bien la carrera desde dentro. Es un sueño estar aquí en Nepal con todos estos cracks. Sin duda, vamos a seguir esta semana y a disfrutar un poco de Nepal. Interesante la carretera. Ale. Yeah, it's perfect. I tried to sleep, but it's like, like in Norway, I guess. Thank you. We're starting down in the valley down here, starting at maybe 1200 meter altitude. And then we're gonna run up on the ridge, up to high camp, 3,500 meter altitude. Okay. And then we're gonna continue up the ridge, up on like 3,700, 3,800 meter altitude. And then we're gonna run down on the ridge, the high camp again, and then through this camp. Yeah. And then we're gonna follow, the way you see the people here. If I can manage the altitude, I think I could do good. But it will be tough. Después de temporada de correr, después de Pikes Peak Marathon, me centré más en hacer montaña, en escalar, y ahora es más intentar recuperar de esa fatiga, ¿no? Me noté más rápido en el llano y también en subida. Yo creo que el cambiar el tipo de entrenamiento, el dar un estímulo al cuerpo, pues hace que se lo pongas en una dificultad y que mejore. Todo el mundo siempre te da como gran favorito. Yo no sé si la presión te afecta de alguna manera o ya no hay presión por de todas las carreras que has hecho ya. No, presión ya no hay porque creo que he corrido más de 500 carreras en mi vida y al final pues es otro día más, ¿no? Es un día que sales a correr, que hay otra gente que llevas un dorsal, pero básicamente vas a hacer lo que haces cada día. Y sí que el nivel es muy alto y hay corredores muy fuertes y aunque se me ponga de favorito, pues al final yo sé quiénes son los rivales que hay. ¿Te molesta un poco la etiqueta de favorito? No me molesta porque tampoco le hago mucho caso. Quiero hacerlo bien, quiero intentar ganar, pero respetar a los otros rivales. Es verdad, muy cansado, pero bueno, contento de estar aquí, ¿no? Pues seguramente salgo porque estoy aquí y esto es una pasada y para disfrutar de la carrera, pero sé que hoy no va a ser un buen día. Sí, el trekking, el jeep, muchos vuelos, comida nueva, mucha gente que esperar, se juntan muchos condicionantes, ¿no? Pero bueno, ya te digo, al final es un premio a toda la temporada y a disfrutar en la medida de lo posible. Que vaya muy bien la carrera y te vemos en la meta. The ladies in the Golden Trail Series, they are really tough to beat and they're strong girls. So at every race you had girls
which could challenge you and which were challenging me all the way. So it's hard to mention someone, but if you look at the final result, of course, Maud and I were fighting quite a lot. Y ya desde el inicio Davide Magnini, un italiano muy joven, salió fuertísimo. Al poco ya vi que era él a quien había de seguir si se quería conseguir la victoria, y nos fuimos un poco los dos juntos. Y fue al llegar en la cima que empecé a encontrar mi ritmo, o acelerar un poco más y destacarme un poco en la bajada, sabiendo que detrás teníamos un buen agujero, pero que hay corredores muy fuertes también bajando, como Bing Gurung, como Mark Laurensen, y había que guardar fuerzas porque la parte final era físicamente muy dura. I think my strength is to be able to run in different and various terrains. Also downhills, they are fitting me quite well. Background of orienteering helps me a lot, especially in the technical terrains. It's just what I have done all my life. Hemos ido con David toda la subida y luego la bajada pues me he encontrado bien y he bajado sin forzar, pero sabiendo que le podía meter un minutillo, y no, contento de terminar así temporada. Bien. Muerto. ¿Contento? Muerto y contento. But it was a nice fight with her, but also the other girls, it was tough to beat them. What do you think when people say you are the next Kilian Jornet? You are Davide Magnini, you're great. Yeah. What do you think? It's a big responsibility, I guess. Yeah, I don't feel like a responsibility because I think everybody has to build his own story, and Kilian made just incredible thing, and just to the half of the races he has won and half of the mountain that he has achieving during his life, for me would be just amazing and nice to have it as a friend. No, Davide Magnini sin duda va a marcar el futuro de este deporte, creo. Es un corredor muy joven, pero que ya tiene mucha experiencia. De hecho, me acuerdo de haberlo visto compitiendo en esquí de montaña desde hace 5, 6, 7 años ya, que era un niño, ¿no? Y siempre ha mostrado pues su talento, la fuerza. También es un chico que es muy centrado, sabe lo que quiere y es inteligente corriendo, ¿no? Sin duda vamos a seguir, vamos a escuchar de él durante años, y es un amigo, es una persona que es muy humilde, que es muy trabajadora y que tiene un gran talento. So you're happy with your season? Yeah, really happy and satisfied. Now it's over, time to relax a little bit before the winter. Maybe next year you can be the winner. Yeah. Who knows? Yeah, who knows, yeah. I will try. A lot of thanks to my father who sustain and support me all the year around, and also today he was up on the top on the track cheering me up. It was just so amazing. Thank you very much, Davide. Pleasure to meet you. Thanks. Yeah, running's just such a big part of my life, and it's something I've done since I was like 14, and it's given me some pretty amazing opportunities along the way and taught me a lot. Yeah, running is definitely
just a massive part of my life. Lo que sientes corriendo pues son cosas muy íntimas y muy diversas, ¿no? Pueden ir desde la adrenalina, depende de dónde estés, hasta una sensación de meditación, de paz, sobre todo en la larga distancia. También es el disfrutar del paisaje, corro en montaña porque me gusta mirar alrededor, me gusta soñar, ver montañas, ver una puesta de sol que es bonita, olores, sentir los sonidos, hablar con la gente. Muchas veces es combatir el aburrimiento, ¿no? Lo importante cuando llevas más de 20-30 horas, y hay que buscar pues recursos, pues puedes inventarte historias, puedes situaciones. Si estás en América, pues imaginas que allí había indios o que había osos, o no sé, en el Himalaya pues puedes imaginarte pues subiendo por esas paredes, por esas montañas. Yo creo que hay que buscar esa simbiosis con el medio, con la historia del lugar. I run because it's pure enjoyment, pure emotions. I love to be outside in the mountains, at home as well, at the river, or just move myself and feel that I'm healthy. If I have friends to run with, or maybe also my husband, sometimes the baby jogger with my little girl, it helps me to be, that's why I love it. I think the flexibility is the most important thing for me. I love to be with my family, to be with my daughter, and also with the support I have from my parents, from my husband, it helps to be able to combine everything. And do something every day is just part of my life. If I don't train or do something in nature or on the mountains, I just feel that something is missing to me. You know, trail running is the easiest way to reach the top of the mountains, and when you are there you just feel free. We still got to do the whole course, and yeah, not being up there and being able to be competitive was kind of frustrating, but then as I've said earlier, like you look around and we're in Nepal, in a place like this where people have so little, and it puts everything in perspective for you. And yeah, well, some people don't want to speak up and say if something's wrong, but for me, like that was at the Dolomites, it was just, yeah, it was pretty clear. And everyone needs to be a lot more aware of it, and it shouldn't just be women having to stand up for our own like equality. Like we need to ask men to step up as well, because I think a lot of men also know that it's not okay. So it can't just always fall on women, and altogether we have to be more vocal about making it better, like gender equality. El entreno, bueno, pues I was just fed up by to be sitting in the jeep and just hitting the roof of the jeep with the head. 2 días antes de la carrera pues hicimos una tirada de 30 kilómetros con 3.000 metros de desnivel. Ian heard that I was starting for running. He said, can I come with you? I will do the same, because he was also tired to be in the jeep. The speed that the jeep were the same of a runner. Pero bueno, al final estás aquí y quieres disfrutar de las montañas y quizá te da un poco de fatiga, pero bueno, al final mira, al final funcionó bien porque hicimos buen resultado tanto él como yo. Bueno, corredores como Davide, como Jean Margarit, como Stian, como Jacob, que tienen pues 10 años menos que yo, pues la verdad es que para mí es un lujo ir también con ellos, porque es bonito ver cómo sueñan, cómo tienen objetivos, cómo los ves brillar los ojos cuando piensan en las carreras, en hacer resultados, y cuando salimos a entrenar pues ver que preguntan cosas, que están interesados, pues quiere decir que algo hemos hecho bien para motivarles, y todo lo que les pueda aportar pues estoy aquí para eso, ¿no? También para que suban fuertes, para que esta próxima generación pues de mucha más guerra y nos reviente los tiempos que hemos hecho nosotros durante los últimos años. Bueno, pues un saludo a todas las personas que les guste el trail en el periódico AS, a salir a la montaña, a disfrutarla, que hay montañas bonitas en todas partes, y nada, a disfrutar y a ver si nos vemos por el monte.